Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Este noticiero es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Estamos ya a mitad de semana, miércoles, y mucha información en el ámbito internacional, noticias bastante fuertes, bastante lamentables que se han estado generando particularmente este día, ya como hemos estado viendo en los distintos medios de comunicación, igual en las redes sociales. Hoy se llevó a cabo un hecho en los Estados Unidos muy trágico, que fue el homicidio de este activista conservador Charlie Kirk en Utah mientras estaba dando una plática. Bueno, un tirador le disparó y desafortunadamente le quitó la vida en el acto, dejando este hombre bastante joven de 31 años a 2 niños huérfanos, a una esposa viuda, lo cual nos habla de la enorme violencia política que hay en estos momentos en los Estados Unidos. Esperemos que pronto cesen ya estas actitudes, estas políticas, estos mensajes de tanta violencia, de tanto odio en el vecino país, y que bajen esas tensiones, porque el país se encuentra en estos momentos bastante fracturado. Pero bueno, la información internacional no descansa. Tenemos muchas cosas que contarle el día de hoy. En distintas partes del mundo están sucediendo cosas fuertes, cosas interesantes también. Pero vámonos a Francia. ¿Qué novedades hay desde aquel país europeo? Mucha inestabilidad, hay una crisis política, hay una crisis también social, una crisis económica que ya está afectando a la nación gala. ¿Y a qué se deben todos estos eventos que están sucediendo en aquella nación europea, una de las más importantes del mundo también? Pues bueno, Francia continúa sumida en esta profunda crisis política que se ha intensificado en las últimas semanas. El panorama se centra en la inestabilidad gubernamental, las protestas sociales y los desafíos presupuestarios con repercusiones en la economía y la confianza pública. Les voy a hacer un pequeño resumen de los eventos clave y el contexto actual. El presidente Emmanuel Macron nombró el pasado 9 de septiembre a Sébastien Lecornu como el quinto primer ministro en menos de 2 años. Eso nos habla precisamente de esa crisis política que está atravesando la República Francesa tras la destitución de François Bayrou el 8 de septiembre. Bayrou cayó en una moción de censura con 364 votos en contra y solo 194 a favor debido a su plan de recortes presupuestarios por 44 mil millones de euros para reducir la deuda pública, que supera el 114% del PIB. Lecornu, que es un hombre bastante joven de 39 años y aliado cercano del presidente Macron, hay que recordar que Lecornu también fue exministro de Defensa de Francia, asume el cargo el 10 de septiembre en medio de protestas. Ha habido unas protestas bastante fuertes en todo el país y se espera que anuncie su gabinete completo, pero ya enfrenta oposición. El grupo de los ecologistas han firmado una moción de censura contra él y partidos de izquierda y de derecha pues muy extrema, como es el grupo de Marine Le Pen, que critican su lealtad al presidente. Macron ha pedido a Lecornu que consulte con todos los grupos parlamentarios para buscar consensos en el presupuesto del 2026. Un desafío para el Parlamento que está en estos momentos fragmentado. No hay mayorías claras desde las elecciones anticipadas del año pasado, del 2024. Todo esto ha generado protestas y descontento social. Las manifestaciones del movimiento Bloqueemos Todo o Bloquons Tout del 10 de septiembre continuaron generando ecos el día de hoy. Miles de personas bloquearon, fíjese usted, carreteras, incendiaron barricadas y chocaron con la policía en ciudades como París, Nantes,
Marsella y Rennes, en protesta contra los recortes de gasto, la élite política y las élites políticas de Macron. Hubo cientos de detenciones y daños materiales, como el incendio de un restaurante en París. Se calcula que hay aproximadamente 500 personas detenidas al día de hoy por allá en la República Francesa. Este descontento se centra en la austeridad fiscal que afecta a servicios públicos como son las pensiones, salud, mientras la inflación y el desempleo persisten. Sindicatos como la CGT han condenado el golpe de poder de Macron y llaman a más acciones. Se prepara una huelga nacional el 18 de septiembre con paros en hospitales y trenes y protestas adicionales para el día 1 de octubre. La situación por la que está atravesando Francia en estos momentos pues es bastante delicada, es una situación muy grave. No se habían visto tantos cambios de primer ministro, tantos llamamientos a elecciones anticipadas en aquel país como se han visto con este presidente Emmanuel Macron. Los presidentes anteriores sí tenían sus fallas, François Hollande, Nicolas Sarkozy, pero nunca ha habido el nivel de descontento en Francia que ha habido desde que Macron asumió el poder en el año 2017. Esto nos habla de que, pues bueno, el pueblo francés, a pesar de ser un pueblo bastante informado, un pueblo muy politizado, no han elegido bien en las últimas, en las últimas votaciones, ya que desde que asumió Macron el poder, ha habido mucho descontento social. Ustedes recordarán también esa revuelta de los chalecos amarillos por allá por el año 2018, que fue precisamente en contra de las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Macron. Como ustedes lo saben, estos descontentos se centran precisamente en la austeridad fiscal, en el recorte del gasto social que afecta a servicios públicos como las pensiones, la salud, la inflación. Ustedes ya saben que para los franceses, pues bueno, esto es casi sagrado desde que hicieron su revolución por allá a finales del siglo XVIII, y este gobierno actual en Francia, pues bueno, ha ido en contra de todas estas políticas sociales, eso sí, buscando aumentar el gasto militar, eso sí, también buscando mandar soldados a Ucrania, mientras el pueblo le está exigiendo otras cosas al presidente Macron. El contexto de la crisis política, pues bueno, es un poco más amplio también. Esta es la segunda caída del gobierno en 9 meses. La anterior fue Michel Barnier en diciembre de 2024. La fragmentación parlamentaria con bloques de extrema derecha, como es el Rassemblement National, la izquierda radical, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y Centro, han paralizado la gobernabilidad. Macron rechaza disolver la asamblea o dimitir, pese a las demandas de la oposición. Económicamente, bueno, esta crisis debilita la segunda economía de la eurozona. Hay que recordar que la primera es Alemania, que también está atravesando por problemas económicos bastante severos, y agencias, fíjense ustedes, como Moody's han rebajado la calificación crediticia de Francia por la inestabilidad fiscal. Los mercados reaccionaron con calma inicial, pero hay temores de un presupuesto fallido para el 2026. Y repito, no estamos hablando de un actor menor, estamos hablando de una de las naciones más influyentes, más poderosas del planeta, y que se encuentre bajo estas condiciones. Yo creo que muy posiblemente Macron ya tenga sus días contados en la presidencia. Es uno de los presidentes más impopulares. Tiene alrededor de solamente un 20% de aceptación, que es uno de los niveles más bajos que puede tener un jefe de Estado. Así que, pues ustedes ya lo sabrán. Y esto me hace pensar un poco en otros presidentes franceses, grandes presidentes de la República Francesa, como fueron Jacques Chirac, como fueron François Mitterrand, como fue Valéry Giscard d'Estaing, también gente como Charles de Gaulle, en fin, toda una serie de grandes presidentes, toda una pléyade de presidentes franceses que hicieron un gran papel. Vemos en lo que han caído este país, pues bueno, sí da mucho de qué hablar y da mucho de qué pensar. También le comento que en redes como X el debate es bastante intenso. Los ciudadanos franceses critican a la clase política corrupta y comparan la situación con las revueltas que se están dando en Nepal, que se han estado dando también en Indonesia, mientras otros piden reformas constitucionales o la dimisión de Emmanuel Macron. Temas como la influencia de los lobbies también, ciertos lobbies ahí bancarios
que están generando esta crisis en Francia y que son muy influyentes en el gobierno. Hay que recordar que Macron es un ex empleado de la banca Rothschild, y la radicalización también están emergiendo. También hay una profunda crisis migratoria en aquel país, y todo esto, pues bueno, crea un caldo de cultivo propicio para que haya estallidos sociales, y repito, más en un país donde el pueblo está bastante politizado como es el pueblo francés. Esta situación, aparte de que es muy volátil, es riesgosa, ya que los disturbios pueden continuar si Le Cornu no logra las alianzas. Macron insiste en la estabilidad institucional, pero la confianza pública está en mínimos históricos. Solo 15 a 20% de los franceses aprueban la gestión del gobierno, según las últimas encuestas. Todo esto también lo están manejando los grandes medios allá en Francia, como Le Monde, como France 24. Pero vamos a analizar un poquito cuántos primeros ministros han estado desde que Emmanuel Macron asumió el poder por allá del año 2017. Aquí le he preparado una lista. El número 1 fue Édouard Philippe, el 2 Jean Castex, el 3 Elisabeth Borne, el cuarto fue Gabriel Attal, el quinto Michel Barnier, el sexto François Bayrou, y este último, el que acaba de asumir, Sébastien Lecornu. Nunca antes en la historia de Francia había habido tantos primeros ministros en un periodo tan breve de tiempo. Esta crisis política, en el contexto de lo que va de este año, es el resultado, pues bueno, de una combinación de malas políticas, de factores estructurales, económicos, sociales, que se han ido acumulando durante el mandato del presidente Macron y se han agudizado recientemente. Como lo comentaba, pues son muchas las causas. Hay una fragmentación parlamentaria, hay una crisis presupuestaria y de austeridad, y también hay descontento social y protestas. El desgaste también en la imagen del presidente Macron ha sido notable, ha ido en caída libre. Enfrenta un nivel de aprobación históricamente bajo, como lo comentaba, entre el 15 y el 20%. Su estilo de liderazgo, percibido como autoritario y tecnocrático, ha alienado a amplios sectores de la población francesa. Decisiones como disolver la Asamblea en el 2024, o sea, el año pasado, y nombrar primeros ministros leales como Le Cornu han sido criticadas como intentos de consolidar poder en lugar de buscar consensos. Su negativa a dimitir o convocar nuevas elecciones, a pesar de las demandas de la oposición, agrava la percepción de un presidente desconectado de la realidad social. Y también en materia de política exterior, estos últimos años a Francia la han ido sacando de distintos países donde tenía presencia, particularmente en África, lo cual ha sido también un golpe muy duro para la política exterior francesa, sobre todo en países como Mali, como Chad, Burkina Faso, entre otros, donde se han ido los franceses, y debido a este vacío de poder han ido entrando también otras potencias a ocupar el lugar que dejó Francia, en particularmente Rusia en el África. Por eso también vemos una política de gran hostilidad de Emmanuel Macron hacia Vladimir Putin y hacia la Federación de Rusia. Esta polarización también que existe dentro del país entre la izquierda radical y la extrema derecha y el centro macronista ha generado un clima de confrontación. La Francia sumisa y Rassemblement Nacional capitalizan el descontento proponiendo agendas opuestas, pero igualmente críticas al presidente francés. Esto ha debilitado la capacidad de formar coaliciones estables. Temas como la seguridad y la influencia de los lobbies han avivado debates en redes sociales y medios, alimentando narrativas de radicalización y desconfianza en las instituciones. Contexto económico, pues bueno, la economía francesa, que es la segunda de la eurozona, está bajo presión por la inflación, el estancamiento del crecimiento y la competencia global. La inestabilidad política ha generado incertidumbre en los mercados, aunque la reacción inicial tras el nombramiento de Le Cornu fue contenida. La Unión Europea exige a Francia cumplir con reglas fiscales severas, lo que limita el margen de maniobra del gobierno para financiar políticas sociales sin aumentar impuestos o recortar gasto, alimentando el ciclo de protestas y de descontento. En resumen, pues bueno, la crisis política que está en estos momentos azotando a la República Francesa
se debe al Parlamento, que no tiene mayorías, medidas de austeridad impopulares, protestas sociales masivas, el desgaste del presidente Macron y una polarización que impide consensos. La reciente caída de Bayrou y el nombramiento de Le Cornu son síntomas de un sistema político bajo presión, con riesgo de más inestabilidad si no se logra un acuerdo presupuestario o se mitiga el descontento social. Así que ya lo saben ustedes, Francia, aquel país que es modelo de democracia, modelo de libertad, modelo de cultura, está pasando en estos momentos una situación bastante complicada, al igual que muchos otros países de Europa, no nada más la República Francesa. Tenemos el caso de Alemania con este señor Friedrich Merz, que también tiene niveles muy bajos de popularidad a pesar de que acaba de llegar al poder. Tenemos también al Reino Unido, que si bien no está dentro de la Unión Europea, también está atravesando una crisis política muy fuerte. Tenemos el caso de España, el único país que parece un poco más estable es Italia, pero como ahorita están las cosas, todo puede cambiar de un momento a otro. Así la situación en estos momentos en Europa y, como lo comenté, en muchos países del mundo ahorita se están viviendo cosas tremendas, pero toda esa información la tendré más adelante. Ahora es tiempo de ir a una pausa comercial. Continuamos con más. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Y corte. Después de un día complejo de grabación, lo que quiero es llegar seguro y tranquilo a casa. Soy Gustavo Adolfo Infante. Desde que descubrí AV Taxi me siento seguro y tranquilo de llegar bien a mi destino. Sin tarifas dinámicas, autos cómodos y la tranquilidad de que vas a llegar a tu destino. Descarga la app de AV Taxi y hashtag viaja seguro. Somos una asociación civil firme en la misión de cuidar a los tuyos. Somos Anapromex y estamos de regreso defendiendo a familias con vehículo extranjero. El engomado no es suficiente. Ahora contamos con amparo federal para circular con respaldo legal. Visítanos en Ruta Mariano Matamoros, esquina Independencia, Plaza Fiesta, local 19. Teléfono 664-500-8869. Anapromex, siempre está contigo. No estás solo en esta ruta. Anapromex va contigo. Con respaldo legal. Somos más que un abrigo. Afíate ya. No lo pienses más. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Y regresamos con más información internacional y, como lo comentaba, las cosas están que arden en varias partes del mundo. Ahora es tiempo de viajar a Asia, vámonos al continente asiático y Nepal. Nepal es hoy protagonista de eventos bastante fuertes también, un país pues del que prácticamente no se oye mucho. El día de hoy ha sido protagonista desde días anteriores
de protestas y de revueltas muy intensas, incluso quemaron el edificio del Parlamento por allá en Katmandú, que es la capital, y hay mucho descontento social. ¿Pero a qué se debe esto que está sucediendo por allá en aquel país asiático? El desencadenante inmediato se trata trata acerca del bloqueo que el gobierno llevó a cabo de las redes sociales. El gobierno de KP Sharma Oli implementó un bloqueo temporal de plataformas, oiga usted, como Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok el día 7 de septiembre del 2025, o sea, de este año, hace unos días, con el pretexto de combatir el discurso de odio y el fraude en línea. Este movimiento fue percibido como un intento de censura por parte de una generación joven que depende de estas plataformas para organizarse, expresar descontento y compartir información. La medida desató una reacción inmediata con protestas que comenzaron en Katmandú y se extendieron rápidamente a otras ciudades del país. Los jóvenes, bajo el hashtag NepoKids, canalizaron su frustración contra el gobierno, viendo el bloqueo como un símbolo de represión. También, Nepal ha enfrentado décadas de inestabilidad política con gobiernos de coalición frágiles y acusaciones constantes de corrupción. La élite política del país, incluidos los líderes de partidos como el Congreso nepalí y el Partido Comunista, al que pertenece Oli, ha sido criticada por enriquecerse mientras el país enfrenta pobreza generalizada. El ingreso per cápita es de aproximadamente $1,300. Los manifestantes, especialmente la gente más joven, señalaron el contraste entre los lujos de los hijos de los políticos y la falta de oportunidades para la mayoría. Casos de nepotismo, como el nombramiento de familiares en cargos públicos, alimentaron la percepción de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos. Todo esto, pues bueno, ha generado tensiones tremendas en aquella nación. Hay muchísima desigualdad económica, hay mucho desempleo juvenil. A pesar de que ha habido un crecimiento económico moderado en ese país, Nepal sigue siendo uno de las naciones más pobres de Asia. Los jóvenes constituyen una gran parte de la población, alrededor de un 40% tiene menos de 25 años. Fíjense ustedes, casi la mitad de la población es menor a los 25 años. Es una población bastante joven la de Nepal y enfrentan un desempleo elevado, cerca del 19% en el sector juvenil y pocas perspectivas de progreso. Muchos dependen de trabajos informales o migran a países como la India, Malasia o el Golfo Pérsico para ejercer labores precarias. Las protestas reflejaron la frustración de una generación educada, pero sin oportunidades, que ve el sistema político como una barrera para el cambio. El éxito de estas protestas estudiantiles en Bangladesh, que se dieron en Bangladesh también en 2024, que es un país vecino, que derrocaron al gobierno del Sheikh Hasina, sirvió como un modelo para los jóvenes de Nepal. Los manifestantes adoptaron tácticas similares, como la ocupación de espacios públicos y el uso de redes sociales para coordinarse. La narrativa de una revolución juvenil resonó profundamente con muchos, viendo en Bangladesh un ejemplo de cómo derribar un sistema corrupto. En X se observaron comparaciones explícitas entre ambos movimientos, con hashtags como Nepal Revolution y Gen Z Fights. Todo esto, pues bueno, nos recuerda aquellas protestas que había de los jóvenes, las marchas estudiantiles en el año 68, que sacudieron a varios países del mundo, entre ellos México, Francia, en fin, muchas naciones por aquellos años se vieron con este tipo de manifestaciones juveniles. Creo que estaríamos en esta época viviendo una especie de 68. Vamos a ver cómo van a desarrollarse estos acontecimientos estos próximos meses, pero ha habido bastante turbulencia ya en la última etapa de este año del 2025 en muchos países del mundo. La inestabilidad política, creo yo que es un fenómeno global, y en ciertos países pues ya este polvorín comienza a estallar, ya lo saben, como el caso de Francia, como en el caso ahora de Nepal, que precisamente este país asiático ha tenido una transición política accidentada desde el fin de la monarquía en el año 2008. Desde entonces ha habido 13 gobiernos
en 17 años con coaliciones frágiles y frecuentes crisis políticas. KP Sharma Oli, quien gobierna Nepal, asumió su quinto mandato como primer ministro en 2024, lideraba una coalición inestable entre el Partido Comunista y el Congreso nepalí. Las luchas internas y la incapacidad para abordar problemas urgentes como el aumento del costo de vida y de la inflación erosionaron la confianza pública. Los manifestantes exigieron la disolución del Parlamento, viéndolo como un símbolo de un sistema disfuncional. La respuesta inicial del gobierno de Nepal frente a estas protestas pues fue torpe. Utilizaron la fuerza letal por parte de la policía, donde hubo 19 fallecidos el 8 y 9 de septiembre, y la declaración de un toque de queda nacional inflamaron aún más las tensiones. La quema del Parlamento, como ya lo comentaba hace unos instantes, y otros edificios gubernamentales fue una respuesta directa a la represión, con los manifestantes sintiendo que no tenían otro medio para hacerse escuchar. La renuncia de Oli el 9 de septiembre fue vista como una victoria, pero la falta de un plan claro para un gobierno interino y la intervención del ejército han generado incertidumbre y más protestas. En X, estos posts que han estado realizando con este hashtag NepoKids resaltaron la desconexión entre la élite política y la población, que creo que eso no es nada más un fenómeno que afecte a Nepal. Lo vemos aquí en México, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en España, lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, lo vemos en muchos videos virales mostraron los estilos de vida lujosos de los hijos de la clase política, contrastados con la lucha diaria de los nepaleses comunes. También hay un resurgimiento de discusiones sobre la monarquía, que fue abolida, como lo comenté, en 2008, con algunos pidiendo su restauración como una alternativa al caos político actual, aunque este sentimiento no es mayoritario. Nepal ha enfrentado conflictos similares en el pasado, como el movimiento popular de 2006 que debilitó a la monarquía y las protestas de 2015 por la nueva constitución. Sin embargo, la escala y naturaleza juvenil de estas protestas, combinadas con el uso de redes sociales y la inspiración regional, las hacen únicas. La falta de liderazgo, claro, tras la renuncia de Oli y la intervención militar, sugieren que la crisis está lejos de resolverse. En resumen, estas protestas son el resultado de una chispa, que fue el bloqueo de las redes sociales, fue lo que incendió estas manifestaciones, y a esto hay que sumarle frustraciones acumuladas pues por el nepotismo, la corrupción, la desigualdad, el desempleo, crisis económica y una desconexión entre la casta gobernante con la población de aquel país. La gente joven en Nepal, inspirados por movimientos regionales y empoderados por las redes, han canalizado estas quejas en una revuelta popular que busca un cambio estructural, aunque el camino hacia una solución estable sigue siendo incierto. Pues ya ahí lo tienen ustedes. También en Nepal la situación en estos momentos es difícil, es dura. Esperemos que también se resuelva bien este conflicto, que logren llegar a acuerdos y vuelva a estabilizarse esa nación bastante antigua, una nación milenaria, con una cultura milenaria. Tiene también cosas muy interesantes, un país que se encuentra en la cordillera del Himalaya, ahí entre la India, todos estos países que están ahí, que comparten muchas tradiciones, sobre todo en el ámbito filosófico y religioso, como es la religión budista. En fin, entre una serie de factores que convierten a estos países en un objeto digno de estudio y de admiración, sobre todo. Así que, pues, buena suerte para toda la gente por allá en el Nepal, y también hay que ver el lado positivo de estas protestas. Están actuando de manera bastante valiente los jóvenes por allá en Nepal, son una inspiración. Cuando algo no está bien, pues están ejerciendo su derecho a expresarse y exigirle a los empleados gubernamentales que cumplan con su trabajo, que se pongan a trabajar, a hacer bien las cosas y que mejoren la vida de los ciudadanos del país, que recordemos que para eso se les paga. Pero bueno, más adelante regresaré con más información. Ya lo saben ustedes, hubo bombardeos en Qatar por parte de Israel, pero eso lo tendré más adelante. Ahora es tiempo de ir a una pausa comercial. Vamos a continuar con más. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar
luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Y corte. Después de un día complejo de grabación, lo que quiero es llegar seguro y tranquilo a casa. Soy Gustavo Adolfo Infante. Desde que descubrí AV Taxi me siento seguro y tranquilo de llegar bien a mi destino. Sin tarifas dinámicas, autos cómodos y la tranquilidad de que vas a llegar a tu destino. Descarga la app de AV Taxi y hashtag viaja seguro. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Y continuamos con más información y el día de ayer, hubo un hecho que tuvo en vilo al Medio Oriente. Hubo un ataque por parte de Israel a Qatar, a este país del Golfo Pérsico. Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Doha, que es la capital de ese país, dirigido contra los líderes de Hamas. Según reportes, el bombardeo tuvo como objetivo a altos cargos de este grupo, incluyendo a Khalil al-Haya, un negociador clave, aunque Hamas afirmó que sus principales líderes sobrevivieron. El ataque dejó al menos 6 muertos, incluyendo al hijo de al-Haya y a un agente de policía catarí, además de 5 miembros de menor rango de Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asumió la responsabilidad total de este ataque, justificándolo como una respuesta a un atentado en Jerusalén el día anterior, donde murieron 6 personas, atribuido a este grupo extremista Hamas. La operación, llamada Cumbre de Fuego, fue descrita como una acción independiente del Estado de Israel, utilizando armamento de precisión para minimizar los daños a los civiles y los daños civiles a la infraestructura. Qatar, que ha sido un mediador clave en las negociaciones de alto al fuego entre Israel y Hamas, condenó enérgicamente el ataque, calificándolo de cobarde y una flagrante violación del derecho internacional. El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, lo describió como terrorismo de Estado y afirmó que el ataque socava los esfuerzos de paz, que es bastante frágil por allá en Oriente Medio, ya que los líderes de Hamas estaban en Doha discutiendo una propuesta de alto al fuego presentada por los Estados Unidos. Qatar aseguró que no fue notificado previamente del ataque, aunque la Casa Blanca afirmó que Israel informó a Estados Unidos antes de la acción, lo que generó tensiones diplomáticas. La comunidad internacional, incluyendo a la ONU, el Papa León XIV y países como Irán, Malasia y miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, condenaron el ataque como una violación de la soberanía de Qatar. La Casa Blanca expresó que el bombardeo no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos, aunque señaló que eliminar a Hamas es un objetivo loable. El presidente Trump se distanció de la decisión, aclarando que fue una acción unilateral por parte del gobierno israelí. El ataque ha complicado las negociaciones de alto al fuego en Gaza y ha generado críticas por su impacto en la seguridad regional y la mediación de Qatar. Como es bien sabido, pues Israel tiene mucho poder, es una potencia nuclear, aunque no lo ha externado abiertamente, mantiene mucha ambigüedad en ese sentido el Estado de Israel. Se cree que tiene alrededor de 500 bombas nucleares, entre 90 y 500 ojivas de este tipo. Es una potencia militar y hay que recordar que el Estado de Israel tiene la capacidad para pegar en cualquier parte del mundo. Ya lo vimos también con los bombardeos que llevó a cabo en Irán. Ustedes recordarán también cuando hubo esa masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich en la década de los 70s,
La entonces primer ministro de ese país, Golda Meir, ordenó la operación Cólera de Dios, donde en distintas partes del mundo atacaron a aquellos que tuvieron que ver en la masacre de los deportistas israelíes en aquellos Juegos Olímpicos. También recordamos otros hechos como el rescate de los rehenes en Uganda, en Entebbe, para ser más preciso, que Israel mandó comandos cuando un grupo de palestinos secuestró un avión de Air France donde viajaban turistas israelíes, y pues Israel mandó comandos hasta Uganda y rescataron a todos los rehenes que tenían por allá en ese país africano. También aquellas operaciones que llevó a cabo en Argentina cuando fueron por Adolf Eichmann, un alto jerarca de la Alemania nazi, se lo llevaron a Jerusalén para ser juzgado. En fin, ya sabemos que el Estado de Israel opera de esta manera, tiene el poder, tiene la tecnología, tiene los servicios de inteligencia como el Mossad para llevar a cabo este tipo de operaciones. Es un Estado que tiene también el apoyo de las grandes potencias como Estados Unidos, como Francia, como Reino Unido. En fin, no es un país fácil para tratar en este tipo de situaciones, y más cuando se trata de cuestiones de terrorismo. Israel no negocia, Israel tiende a descabezar a los líderes de este tipo de organizaciones. Entonces ya sabemos cuál va a ser la respuesta siempre que estén estos señores de este tipo de grupos planeando algo en cualquier parte del mundo. Por lo general Israel va a llegar y va a tomar cartas en el asunto. También ha habido tensiones con España debido al reconocimiento de Palestina como Estado. Otros países europeos han externado también esta posición, lo cual ha generado tensiones entre los distintos gobiernos de Europa, repito, en particular España, con el Estado de Israel. Ha habido unas declaraciones fuertes al respecto entre ambos gobiernos, pero toda esa información la tendré más adelante. Recuerde, vamos a continuar con más. No le cambie, continúe sintonizándonos. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Y corte. Después de un día complejo de grabación, lo que quiero es llegar seguro y tranquilo a casa. Soy Gustavo Adolfo Infante. Desde que descubrí AV Taxi me siento seguro y tranquilo de llegar bien a mi destino. Sin tarifas dinámicas, autos cómodos y la tranquilidad de que vas a llegar a tu destino. Descarga la app de AV Taxi y hashtag Viaja Seguro. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Estamos de regreso con más información y las tensiones continúan en varias partes del mundo. Ya también hemos estado escuchando la noticia de que drones rusos sobrevolaron espacio aéreo polaco, un país de la OTAN. Ya ese gobierno, el gobierno de Polonia, a través de su primer ministro Donald Tusk, ya comentaron que
han puesto en marcha el artículo 4 de la OTAN, reunirse para platicar sobre el asunto. Sin embargo, algunas fuentes también mencionan que podría ser una acción de bandera falsa. Vamos a estar al pendiente de cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero no creo que los rusos también se atrevan a atacar a un país de la OTAN. ¿Qué ganarían haciéndolo? Entonces, recuerden que hay mucha desinformación, hay mucha propaganda de uno y otro bando. Entonces, solamente al paso de los días vamos a saber qué es lo que pasó y vamos a saber también si solamente fue una llamada de atención, nada más. Y donde también las tensiones están fuertes es entre España y el Estado de Israel. Precisamente lo mencionábamos en el anterior bloque. Estas relaciones entre los dos países han experimentado una notable escalada de tensiones diplomáticas, marcada por una serie de eventos y declaraciones que han profundizado el distanciamiento entre ambas naciones. A continuación les voy a resumir los acontecimientos más importantes basándome en la información de distintos analistas, de distintos medios de comunicación hasta el día de hoy. Las medidas que ha tomado España en contra de Israel comienzan el 8 de septiembre de este mismo año, 2025, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un paquete de 9 medidas contra Israel, calificando la ofensiva en Gaza como genocidio y exterminio. Estas medidas incluyen 1. Un embargo total de armas a Israel consolidado por un Real Decreto Ley, así lo llaman ellos, pendiente de aprobación definitiva. La prohibición de tránsito de barcos y aviones con material bélico destinado a Israel por puertos y espacio aéreo español. Restricción de importaciones de productos provenientes de asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Prohibición de entrada a España a personas involucradas en el, entre comillas pongo, genocidio en Gaza, lo que algunos interpretan como una exclusión de facto de figuras como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros ministros del gobierno del Estado de Israel. Israel, por su parte, pues no se ha quedado callado. El gobierno israelí reaccionó de inmediato y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acusó al gobierno de Sánchez de liderar una línea hostil anti-israelí y de promover un antisemitismo institucionalizado. Israel prohibió la entrada al país de 2 ministras españolas, Yolanda Díaz y Cira Rego, que es la ministra de Juventud e Infancia, a las que acusó de respaldar el terrorismo, son acusaciones bastante graves, y la violencia contra Israel. Además, Saar relacionó las medidas españolas con un intento de Sánchez de desviar la atención de escándalos internos de corrupción. En respuesta a las acusaciones israelíes de antisemitismo, consideradas falsas y calumniosas por parte del gobierno de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón, el 8 de septiembre. Este gesto diplomático refleja la gravedad de esta crisis. Durante la vuelta a España, el equipo ciclista Israel Premier Tech fue objeto de protestas por parte de activistas pro-palestinos, a lo que llevó al equipo a eliminar la palabra Israel de su equipación. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó en una entrevista radial el 4 de septiembre que apoyaría la prohibición del equipo en la competencia, aunque dejó la decisión final a los órganos deportivos. Esto generó críticas desde Israel, que lo interpretó como un acto de hostilidad. En cuanto al contexto del conflicto en Gaza, las tensiones se enmarcan en la ofensiva militar israelí en esa zona de lo que es ese país allá en Oriente Medio, iniciada tras el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, que dejó más de 1,200 muertos. La respuesta israelí ha causado más de 64,000 muertos en Gaza, según fuentes palestinas, lo que ha generado críticas internacionales, incluidas las de España. Pedro Sánchez, ha defendido la solución de 2 estados y ha condenado las acciones de Israel por considerarlas contrarias al derecho internacional humanitario. En España, ha habido reacciones, al igual que en el ámbito internacional. Las medidas de Sánchez han sido aplaudidas por Hamas, lo que ha generado controversia, y por sectores progresistas en España, aunque partidos como Sumar y Podemos exigen ir más allá y romper completamente las relaciones con Israel. Por otro lado, Israel ha señalado que las acciones españolas aíslan al país dentro de la Unión Europea, donde pocos países han adoptado una postura tan dura.
Las relaciones entre España e Israel están en su punto más bajo desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en el año de 1986, marcadas por acusaciones mutuas, medidas sancionadoras y una retórica cada vez más hostil. Esta situación podría evolucionar dependiendo de la respuesta de la Unión Europea y de la dinámica del conflicto en Gaza. Ya sabemos que esa parte del mundo, pues bueno, siempre ha sido un polvorín desde hace muchos, pero muchos años. Todo esto se debe también a muchos de los trazados de fronteras artificiales, al reparto que hicieron las potencias coloniales europeas el siglo pasado en esa zona. Todos recordaremos esos acuerdos de Sykes-Picot entre Francia y el Reino Unido, que se repartieron lo que quedó del Imperio Otomano, de los restos del Imperio Otomano, creando muchos de los conflictos que hay en este momento en esa zona. Hay que recordar que Gran Bretaña se queda con Irak y con lo que es Palestina, lo que se llamó después el Mandato Británico de Palestina. Francia se queda con el Líbano, se queda con Siria, y desde ahí, debido a ese reparto, los pueblos árabes se sintieron también traicionados, los pueblos árabes de la región, y ya desde ahí comenzaba el conflicto. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel en 1948, y hasta el día de hoy no ha parado la guerra, no ha parado la violencia, no ha parado los conflictos y los problemas en esa parte del mundo. Ya en otra ocasión les estaré comentando precisamente qué fueron estos acuerdos Sykes-Picot, en qué consistieron y por qué al día de hoy las consecuencias de este reparto que hicieron estas dos potencias coloniales como fueron Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña siguen al día de hoy repercutiendo. Pero bueno, eso lo tendré más adelante en otro programa, que es un tema muy, pero muy interesante. Así que ya lo saben ustedes, esto fue un pequeño resumen de la información internacional que ha estado sucediendo en estos días. Ha sido mucho lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas. Ya le comenté también lo del asesinato de este activista allá en los Estados Unidos, Charlie Kirk. Tenemos también lo de los bombardeos de Israel en Qatar, que ya también hablé de eso. Lo de los drones rusos volando en espacio aéreo polaco. En fin, que esa guerra también, la guerra entre Rusia y Ucrania, no tiene para cuándo terminar. Siguen los combates, siguen las tensiones muy fuertes entre ambos países y no se ve voluntad de sentarse ya a negociar la paz, no un cese al fuego, la paz entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense para ya llegar a un acuerdo de paz y que termine con el derramamiento de sangre entre estos dos países. Pero bueno, esto ha sido todo por este día. Espero que haya disfrutado el programa. La próxima semana vendré con más información para todos ustedes en el ámbito internacional y espero que la pase muy bien. Le agradezco su atención. Nos vemos el próximo miércoles.